¿Qué tal, familia terrorífica? Espero se encuentren bien. El día de hoy presentamos una nueva edición de Historias de Terror Expresa Miedo. Antes de comenzar, saludos especiales a Luciano Lavín, Sandra Urioste, Quinto Canal y Sandra Elizabeth, fieles seguidores de nuestra comunidad. Recuerda, si quieres recibir un saludo especial, deja en la parte de los comentarios "Yo sigo Expresa Miedo" y te mencionaremos en la siguiente edición. Sin más, prepárate una buena taza de café, sube el volumen, apaga las luces y por ningún motivo mires este video solo. Experiencias reales narradas por médicos forenses. ¿Qué tal? Buena noche. Quiero narrarles a todos una experiencia que tuve cuando apenas era estudiante de médico forense. Mi nombre es Alberto y yo hacía mis prácticas en el turno de la noche en una morgue muy conocida. Cuando el director del hospital me recibió, me dijo que siempre cargara una cruz, que me iría mejor si yo era creyente. A mí me cayó de extraño, pues soy escéptico. Obviamente, al ser un hombre de ciencia, no creía en nada de esto. En la primera semana que estuve ahí, mi compañero me explicó que por arriba de la puerta había un foco de color rojo. Me explicó: cuando lo veas prendido es porque un cuerpo se movió o se levantó. Tienes que revisar. A mí esto no se me hizo extraño. Está comprobado que después de la muerte un cuerpo puede moverse. Son reflejos involuntarios. Incluso sueltan gases. Es algo normal. A lo que mi compañero dijo: pero aguas, no te vaya a tocar ver algo de más. Yo lo tomé como una broma. Pensé que él solo quería espantarme. Esa noche todo estaba normal. Yo estaba a punto de guardar un cuerpo, pero de repente veo que se prende el foco rojo y a un costado estaba un cadáver. Me acerqué a este para acomodarlo. Sin embargo, me sorprendió, ya que se sentó en un solo movimiento. Aún estaba cubierto con la sábana, pero se notaba cómo movía su quijada bruscamente. Me alejé, pues esto me espantó, ya que ese impulso estaba tardando demasiado, no era algo normal. Pero me limité a pensar que estas eran cosas que tenía que pasar en la práctica. Así que me dispuse a volver a acostarlo. En ese momento, él habló y exclamó fuertemente: ¡Marta, Marta! En ese momento, mi compañero entró corriendo y me dijo: hay que rezarle. Seguido, comenzó a rezar un Padre Nuestro. En ese momento, yo no sabía qué pensar. Yo no podía creer lo que pasaba y le dije: ¡está vivo! ¡El Señor está vivo! Mi compañero me miró seriamente y me dijo: no, hermano, a este yo le hice la autopsia en la tarde. Él ya no está vivo. En ese momento sentí cómo se me heló la sangre. Pero ¿cómo es posible? Yo no lo podía creer. Él notó mi expresión de terror y me dijo: cálmate, te lo voy a explicar. Hace ya varios años que en esta morgue en específico hay casos de apariciones. Algunos cuerpos hablan, lloran, gritan. Incluso a mí me tocó ver cómo uno se levantó de la plancha, dio 2 pasos y después cayó fulminado al suelo. Ese día casi me muero del susto. Yo seguía atónito con todo lo que él me estaba contando y le pregunté: ¿pero qué es lo que pasa aquí? A lo que él me contestó: hay una teoría, no sé si creas, pero dicen que acá al lado del hospital vivía una bruja. Se sospecha que ella salaba a los enfermos solo por diversión, pues siempre se metía al hospital y se paraba frente a la cama de un paciente y le decía: tú vas a morir. Después de recibir la amenaza, el paciente no pasaba de esa noche y terminaba aquí, en esta morgue. Poco tiempo después, unos familiares de un enfermo se quejaron, pues después de que esta señora de aspecto siniestro lanzara su terrible amenaza, el paciente murió de un ataque al corazón. Por lo cual, el hospital tomó cartas en el asunto y envió a recluir a la malvada mujer en un hospital psiquiátrico. Pero ella maldijo este hospital. Dijo que todos los que murieran aquí, aún muertos, no descansarían. Y esta morgue es muy conocida por eso.
Yo aún estaba aterrado y un poco incrédulo con todo lo que mi compañero me estaba contando. Traté de tranquilizarme y me fui a casa terminando las horas de mi servicio. No sabía qué pensar, pero dejé las cosas pasar. Días después me tocaba hacer la autopsia a un nuevo cuerpo. Desafortunadamente, este era el de una niña pequeña que falleció la noche anterior. Esta tendría aproximadamente unos 7 años de edad. Cuando comencé a abrir el cadáver, noté cómo su pequeña mano se deslizaba por debajo de la sábana. En ese momento sentí cómo me agarraron la mano que tenía recargada en la plancha. Me sujetó con fuerza. La mano de la niña era pálida, fría y muy dura. Me dijo: «Mi mamá, ¿dónde está mi mamá?». Yo pegué un grito de horror y por la impresión caí al suelo. Entre arrastrándome y a gatas pude ponerme de pie y salir corriendo de ese lugar. Eso terminó de convencerme que lo que pasaba en esa morgue no era normal. Por fortuna, terminé de hacer mi servicio y me transfirieron a otra morgue, donde hasta el momento no puedo olvidar lo que me pasó ese día. Aún sigo con el terror de que vuelva a vivir lo que pasé en esa morgue. ¿Qué les pareció este relato? Déjenmelo saber en la caja de comentarios. Y recuerden, suscríbanse a esta gran comunidad, que día a día va creciendo. Saludos a toda la comunidad Expresa Miedo. Mi nombre es Iván y esta es mi historia. Soy trabajador de una morgue, ya desde hace 6 años. En lo corto de mi carrera he visto muchas cosas extrañas, pero sin embargo lo que viví aquella semana es por mucho lo más aterrador y triste que me ha tocado pasar dentro de estas 4 paredes. Eran aproximadamente las 8 de la noche cuando llegó el CEMEFO a entregar el cuerpo de un pequeño, no mayor a unos 5 años. El pobre había sido asesinado y sepultado en un terreno baldío. Fue encontrado gracias a un perro callejero que desenterró el cuerpo. Ver este tipo de casos siempre me rompe el corazón, pues ¿qué pudieron haber hecho estos pobres angelitos para merecer ese destino? La inspección visual del cuerpo reveló lo evidente. Había sido golpeado, pues su pequeña carita, brazos y piernas estaban marcadas, pero sin lugar a dudas lo que lo mató fue aquel golpe tan fuerte en el cráneo. Debió de ser con un objeto increíblemente duro, ya sea una roca o un bate de aluminio. Me sentí muy mal, pero continué con el procedimiento. Mientras realizaba escuché unos ligeros sollozos. Parecían provenir de la boquita del niño. Sin embargo, no hice caso, pues sabía que podía estar sugestionado por la situación y continué con mi trabajo. Al terminar, cerré el cuerpo y dictaminé la causa de la muerte. Guardé el pequeño cadáver en una de las gavetas metálicas y me fui a la sala de descanso para médicos. Esa noche solo nos encontrábamos el velador del edificio y yo, así que le encargué me avisara si llegaba un nuevo cuerpo. Al llegar a la sala me recosté y me quedé dormido. Desperté cuando escuché unos golpes. Miré mi teléfono y eran casi las 4 de la madrugada. Me levanté a investigar qué es lo que estaba pasando, ya que supuse que algún ladrón de cadáveres había entrado al edificio. Al llegar al pasillo me encontré al velador, que ya se dirigía hacia la sala de autopsias, de donde provenía el golpeteo. Al llegar entramos con mucha precaución, puesto que si era un ladrón podría atacarnos violentamente. Pero nuestra sorpresa fue mayor cuando no vimos absolutamente a nadie. Buscamos por toda la habitación y debajo de las planchas, pero no encontramos nada. Así que decidimos olvidar el asunto e irnos ya más calmados. Pero al llegar a la puerta de salida, el golpeteo se escuchó otra vez. Venía desde la gaveta donde había dejado el cuerpo del niño pequeño. Se escuchaban unos golpes. Yo, al ser médico forense, supuse que era una reacción involuntaria del cuerpo, pero al sacarlo, el cuerpo no hacía nada, así que lo volvimos a guardar en la gaveta y nos fuimos. Poco después, como a los 10 minutos, empezaron los golpes nuevamente. Por lo que regresé a la sala de autopsia y saqué el pequeño cuerpo dejándolo en una plancha. Salí de la habitación y dejé la luz encendida. Ese día no supe más,
pues me fui a descansar a mi casa. Al regresar a mi turno por la noche, mi compañero me dio por enterado que el cuerpo no había sido reconocido aún. Me apresuré a terminar el trabajo que tenía pendiente para esa noche, pues habían llegado 2 cuerpos más. Al terminar de hacer la revisión de rutina, cerré los cuerpos y di mi dictamen. Guardé los cuerpos en las gavetas y me fui a recostar. Cerca de las 2 de la mañana empecé a escuchar ese golpeteo otra vez, pero ahora era más fuerte y desesperado. El velador y yo corrimos rápidamente a la sala de autopsias y al llegar el sonido provenía de la gaveta donde estaba el cuerpo del pequeño. El miedo nos paralizó, pues era demasiado tiempo para que ese cuerpo aún tuviera espasmos. Decidimos dejar todo tal cual estaba y salir de esa sala, pero otra vez el maldito golpeteo. Así que regresé a las gavetas y saqué el cuerpo del pequeño, dejándolo en una plancha con la luz encendida. Ese día no volvió a escucharse nada más. Terminé mi turno y me fui a casa. Al regresar por la noche, mi compañero me informó que aún no reconocían el cadáver de ese pobre niño. Así que sí, como ustedes imaginarán, se me heló la sangre de volver a escuchar ese maldito golpeteo. Esta noche al terminar, guardamos todos los cadáveres en sus respectivas gavetas. Me fui a descansar y cerca de la 1 de la mañana, un escalofrío recorrió toda mi espalda, pues se escuchaban los macabros llantos de un niño pequeño, unos sollozos llenos de dolor, seguidos de fuertes golpes. Nuevamente, con mucho miedo, el velador y yo nos acercamos a la gaveta donde guardábamos el cadáver del pequeño niño. Esta vez, al abrir la puerta, vimos algo que casi nos provoca un infarto. En el metal estaba marcada una mano pequeña, como si alguien intentara abrir la gaveta desde la parte de adentro. El velador, que ya estaba aterrado, me pidió que cerráramos todo y nos fuéramos, que no nos quedáramos esa noche ahí. Yo, que estaba igual o más asustado que él, intenté tranquilizarlo y le dije que se retirara, que yo me haría cargo. Una vez que el velador se fue, saqué el cuerpo y lo puse en una plancha. Con la luz encendida, comencé a hablarle. Le dije: no te preocupes, pequeño, pronto vendrán tus padres por ti y te llevarán a un lugar donde por fin podrás descansar. No te asustes, no te volveré a encerrar en ese frío y oscuro cajón. Así que lo dejé en la plancha con la luz encendida. Me despedí y me fui a descansar. Esa madrugada el niño ya no lloró ni golpeteó en ningún lugar. Todo transcurrió tranquilo. Poco antes de terminar mi turno, llegaron los padres del pequeño, reconocieron el cadáver y se lo llevaron para darle cristiana sepultura. No supe más de él, pero si algo me dejó bien claro esta experiencia, es que los cuerpos, y más aún siendo de niños, necesitan mucho tacto y tranquilidad, pues el alma de ese pequeño tenía miedo de estar en aquel cajón. Excelente relato, terroríficos. No olviden, si quieren recibir un saludo especial, comenten en la parte de abajo "Yo sigo Expresa Miedo" y los nombraremos en la siguiente edición. Familia terrorífica, ahora continuamos con nuestra tercera y última historia del día de hoy. Esta es mi aterradora experiencia como trabajador de la morgue. Era un día normal y yo estaba en la sala de autopsias cuando eran casi las 10 de la noche. En ese momento llegó el CEMEFO con un cadáver. Era una chica de aproximadamente unos 24 años. Solo me dijeron que era drogadicta y alcohólica, probablemente una pandillera, algo muy común en estos días. Procedí a revisar el cuerpo, aunque la causa de la muerte era obvia, pues la garganta se encontraba cercenada. Alguien la había degollado con mucha rabia, casi la decapitaban por completo. Aún así, continué con mi trabajo, puesto que no sabíamos si esto había pasado antes o después de la muerte. Seguí revisando el cuerpo cuando me percaté que llevaba puesto un anillo en uno de sus dedos. No le di tanta importancia y empecé a realizar mi trabajo. Terminé como 2 horas después. Para colmo, estaba solo, ya que mi ayudante se había enfermado y quien iba a reemplazarlo ni siquiera se presentó al trabajo. Todo iba normal, hasta que me di cuenta que ya no tenía el anillo en el dedo. Esto me sorprendió un poco,
pero busqué en la otra mano para cerciorarme de que no me hubiera equivocado. El anillo no estaba, así que comencé a buscarlo en el suelo. Probablemente se le había caído. Después de tanto buscar, lo vi al lado de la mesa, y cuando iba a recogerlo, sentí algo que me heló la sangre. Noté una presencia a mis espaldas. Solo es mi imaginación, pensé, pero salí corriendo sin pensarlo, cuando escuché una voz que me dijo: «¡Devuélveme mi anillo!». Salí corriendo, ya que nunca me había pasado algo así. Pero mi peor error fue recoger el anillo y llevármelo. No quise comentarlo con nadie, ya que creerían que estoy loco, o que intento jugarles una broma. Al día siguiente estaba mejor, ya me había olvidado un poco de lo que pasó esa noche. Entré a la sala de nuevo, suspiré con alivio cuando vi que ellas habían llevado el cuerpo. Me puse la bata y unos guantes para seguir realizando mi trabajo con otros cuerpos. Metí mi mano en la bolsa de la bata cuando sentí algo. Ahí estaba el anillo. Del susto que me llevé esa noche, se me olvidó por completo que lo había puesto ahí. No sabía qué hacer, ya que desconocía el domicilio de la familia de la chica, para poder devolverles el anillo. Así transcurrió todo mi día, pero sentía que alguien me seguía. No le di mucha importancia. Por suerte, esa vez ya no estaba solo. Eran las 11 de la noche, ya había terminado mi turno. Estaba a punto de salir cuando mi ayudante pegó un grito. Entré deprisa a ver qué pasaba y lo vi tirado con la cara pálida. Llamé a los demás para que se lo llevaran y nos explicara a todos lo que pasó. Él apenas pudo hablar, solo nos dijo que había aparecido una chica con la garganta cortada que le pedía violentamente un anillo. Esa noche no pude dormir. Por desgracia, yo tenía el anillo. No sabía cómo devolverlo, así que me puse a investigar dónde vivía la chica. Tardé una semana en encontrar la casa, y en esos 7 días, la chica se le estuvo apareciendo a diversos trabajadores reclamando su anillo. Llegué a la casa, se veía abandonada, pero toqué, y salió una señora mayor. Le pregunté de la chica, pero me dijo que desde que murió, su familia se mudó a otra casa lejos. Le pregunté si tenía información de dónde pudieron ir, pero ella no supo responder mi pregunta. Me alejé de la casa algo decepcionado. Tenía que buscar dónde se encontraba enterrada la chica para poder devolver su anillo. Era la única opción para deshacerme de él y de su presencia. Así fue como llegué al cementerio a buscar su tumba. Eran casi las 5 de la tarde. Estuve más de 2 horas buscando. Por suerte la encontré. Sin pensarlo, dejé el anillo y salí sin decir nada, pero algo me detuvo. Al lado de la tumba de la chica había una foto. Era la misma señora con quien había hablado apenas unas horas antes. Leí su lápida y esta decía: Lucía Martínez, 1949-2018. Esto me pareció muy extraño y fui a la casa para ver si se encontraba la señora, pero toqué y toqué y nadie salió. Estaba a punto de irme cuando un señor me preguntó: ¿qué hace usted tocando ahí? Hace una semana que en esa casa ya no vive nadie. Yo le respondí: no me lo va a creer, pero hace unas horas salió una señora y estuvimos conversando. El señor me replicó: eso es imposible. La semana pasada murieron todos. Dicen que tenían una hija drogadicta. Hace una semana ella los mató. Fue por culpa de un anillo que no encontraba. Ella, totalmente perdida en las drogas, los mató a todos, y al final terminó con su vida cortándose el cuello. Yo estaba paralizado del miedo por lo que acababa de escuchar. No puede ser. ¿Y cómo se llamaba la señora que vivía aquí? El señor me respondió: no la conocí bien, pero todos le decían Lucy. Me sumergí en el terror por unos momentos, hasta que el señor preguntó: ¿te encuentras bien? Le contesté: sí, gracias señor, y me alejé de ese lugar. Desde ese día supe que tendría que acostumbrarme a eso, y en la morgue siempre pasan cosas paranormales, pero nunca supe por qué aquella señora no me dijo la verdad, y aprendí que no debo quedarme con las pertenencias de los muertos. Así llegamos al final de los relatos del día de hoy. No olvides suscribirte,
dar pulgar arriba y compartir este contenido con todos tus amigos. Si has vivido alguna experiencia paranormal, háznosla llegar y la compartiremos con toda la comunidad. Recuerda, si deseas un saludo especial, deja tu comentario en la parte de abajo. Yo sigo Expresa Miedo y te mencionaremos en la siguiente edición. Recuerda que todos los sábados, a partir de las 6 de la tarde, subimos película nueva en la sección Cine Expresa Miedo. Hasta la siguiente luna, terroríficos. Les deseo obscuras pesadillas.